Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos todos a No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva y nada, estamos en el día previo a Semana Santa, pero mañana, 5 de abril, se cumplen 20 años de que Alberto Fujimori disolvió el Congreso, dio el golpe de Estado. Bueno, para algunos es autogolpe. Hoy día voy a preguntar a mi invitado especial qué piensa él, porque incluso hoy día he escuchado a Kenji Fujimori decir que fue contragolpe. Eso ya no está en mi libreto. ¿Cómo que contragolpe? ¿Contragolpe contra quién? No entiendo. Pero bueno, vamos a iniciar el programa porque vamos a refrescar la memoria. Hay muchos jóvenes que no saben realmente lo que pasó el 5 de abril de 1992, pero Jorge del Castillo Gálvez sí lo sabe, porque además él fue una de las víctimas, y además él fue el único que defendió, casi con su cuerpo, diría yo, al expresidente Alan García y acompañó a la entonces primera dama, ex primera dama, la señora Pilar Nores de García, durante todas las diligencias del caso. Así que el señor del Castillo es una voz autorizada para contarnos efectivamente qué fue lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril. De inmediato le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor del Castillo? Bienvenido a Los Golpes a la Noche. Muchas gracias. Bueno, en efecto, mañana se cumplen 20 años de este hecho. Qué bueno refrescar la memoria, sí, ¿no es lógico. Para que no vuelva a pasar. Creo que no hay golpe de Estado que pueda ser bueno, porque un golpe de Estado finalmente tiene por objetivo concentrar el poder en una sola persona o en un grupo de personas, y elimina lo que es la esencia de la democracia, que es este juego de pesos y contrapesos que tiene que existir, que es o la alternancia del poder o el ejercicio pleno de las libertades. Un golpe de Estado acaba con todo eso. Para usted, el 5 de abril fue un golpe, un autogolpe, un contragolpe. Fue un autogolpe, ¿no? Que buscaba como pretexto, entre otras cosas, decir que se preparó un golpe contra ellos y ellos se adelantaron. Una tesis peregrina, por supuesto, ¿no? ¿Fue una mentira, un invento? Absolutamente. También el otro argumento era los partidos en el Congreso quieren desmontar las normas antiterroristas, ¿no? Exacto. Y el otro argumento era la corrupción, hasta los altos sueldos del Congreso. Sí, yo le quiero leer, de repente para refrescar un poco la memoria, lo que decía Alberto Fujimori, diciendo, incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes dificultades económicas, el Congreso ha elevado groseramente su presupuesto y extendido indebidamente las cédulas vivas a ex parlamentarios. Ese fue también uno de los pretextos, ¿no? Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo del pueblo. O sea, para Alberto Fujimori el Congreso era peor, pues era lo peor de lo peor y había que disolverlo, tanto así que la disolver ha quedado en el imaginario de todos. En el periodo del señor Fujimori los sueldos a los congresistas se quintuplicaron. Nunca en el Congreso se ha ganado tanto como en la época del señor Fujimori. Cuando entra Alan García, los sueldos se bajan a la mitad. Pero recuerde usted que estaban, por decirme, los 25.000 a 30.000 soles. Fujimori había planteado inclusive sueldo mínimo a los congresistas, cosa que por supuesto no es cumplible, es irrealizable, pero es muy demagógico. Pero el Congreso era una sopa de grillos, no, era una cosa ingobernable, porque nosotros, fíjese, Milagros, si comparáramos el Congreso actual con el Congreso de esa época... ¿Era el mismo? No, pues el Congreso de esa época, 1000 años luz adelante. Había personalidades de gran calidad. Estaba Luis Alberto Sánchez, el doctor Ramírez del Villar, Felipe Osterling, en fin, había una serie de personas de primerísimo nivel, ¿no? Que lamentablemente fueron excluidos del Congreso y no quería volver, y con la disolución del Senado con mayor razón. Además yo recuerdo al señor Sterling peleándose con los policías cómo lo detenían, ¿no es cierto? Bueno, creo que de todas las bancadas realmente había gente muy, muy valiosa. Sí. Y pues nada que ver con el Congreso de ahora, ¿no? No vamos a hablar más de eso, pero creo que hay un abismo de comparación. Lo cierto es que este era un plan que estaba preparado para controlar el poder y que fue sin duda articulado por Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, desde el primer momento, la asusta memoria, el punto que lo lleva a vivir al círculo militar apenas es elegido,
¿no? Y le va creando una psicosis, en cierta forma lo encima, y crea las condiciones. ¿Y cómo crea estas condiciones? Primero, monta una prensa completamente rendida al régimen, ¿no? La prensa chicha. Y creo que eso es uno de los fenómenos más graves en contra del pueblo peruano, su degradación moral y cultural, con titulares que después todos nos enteramos que eran pagados por el CIN. En cada periódico que salía, ¿no? La degradación del periodismo. Ya, la televisión basura, que lamentablemente todavía subsiste en algunos lugares, ¿no? Y la compra ya directa de los propietarios de los medios. En la época de Velasco se expropiaron los medios, acá expropiaron la conciencia de los dueños. Entonces, evidentemente había un manejo psicosocial permanente. O sea, digamos, el decir todo el tiempo, porque además, señor del Castillo, usted comprenderá que este es un discurso repetido 20 años. Los fujimoristas dicen que el Congreso era una desgracia y que había que sacarlo porque no lo dejaban gobernar, que no lo dejaban realmente ejecutar, y que Fujimori se vio obligado, porque bueno, pues si no lo hacía, la hiperinflación heredada del gobierno de Alan García iba a seguir, el terrorismo además estaba... Para arreglar la economía está probado que no se necesita tener un golpe de Estado, ¿no? Los mismos pasos de disciplina fiscal y de estabilidad macroeconómica se han podido dar en democracia. La prueba es que varios gobiernos democráticos después, ¿no? Lo han hecho. Lo han hecho, lo han afirmado, lo han consolidado y estamos mejor que antes, sin ninguna duda. Y en la acción contra el terrorismo, es cierto que la democracia en ese tiempo era media boba respecto a la acción terrorista, ¿no? Quizás un mérito uno tendría que ponerle a Fujimori en el tema. Sí puso una decisión política sobre la mesa en ese tema, es verdad. Hay que reconocerle eso, que tuvo, digamos, una decisión política de hacerlo, ¿no? Pero eso no tenía por qué llevar a un quebrantamiento del orden constitucional, por cierto, ¿no? Podía discutirse si había jueces sin rostro o no. Bueno, ok, es un punto controvertido. Pero cerrar el Congreso, sacar a los jueces supremos, a los fiscales y poner sus jueces y fiscales de favor para que hagan lo que ellos quisieran. Manejar la SUNAT como un instrumento de persecución política, acuérdense del RUC sensible y esas cosas, ¿no? Y todo esto favoreció lamentablemente una red de corrupción institucionalizada. Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que Vladimiro Montesinos estuviera a la cabeza del narcotráfico? Ah, bueno, claro, y además que cobraba los cupos, y luego ya lo hemos... Y la cocaína en el avión presidencial, en los barcos Hilo, Matarani, en los helicópteros del ejército, ¿no? Corrompiendo a policías y soldados. Entonces, pero usted, que ha sido un actor importante en ese momento, ¿por qué las fuerzas democráticas no cerraron puño? O sea, digo, si todos ustedes, los demócratas, en ese momento los políticos, si hubieran puesto, bueno, los pantalones bien puestos, no habría pasado nada de lo que pasó, ¿o estoy equivocada? No, yo creo que es... Cuando se hace un manejo psicosocial hacia la población y se tiene una sensación determinada, se puede, como se sucedió, dar un golpe con 80 y tantos % de aprobación ese momento. Sí, más del 80% aprobado. Y sorprende que una encuesta reciente dice 40 y tantos %. ¿No? La de apoyo me ha dejado impresionada. Es increíble. Aquí tengo la 47% de la población considera que la medida fue necesaria y el 38%, solo el 38% que fue innecesaria. Bueno, pero fíjese usted cómo pueden no valorar, ¿no? Los fundamentos de la democracia, las libertades, el derecho a entrar y salir. Quizás, bueno, haya gente que esas cosas puedan importarle poco, pero por eso digo, el peor efecto negativo de la dictadura fue degradar el nivel cultural, la formación, la conciencia política, la aspiración al respeto a los derechos y al conocimiento de los mismos por la gente, ¿no?